La mañana del 24 de febrero de 2022 todos los medios de comunicación se hicieron eco de la invasión rusa de su país vecino. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania, en lo que suponía la primera gran agresión de este tipo en Europa, desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y el fin de la dictadura de los nazis en Alemania. ¿Qué desencadenó este ataque? Somos Millennium TV, a través del video. Rusia versus Ucrania. El origen de la disputa. Rusia es la nación más grande de la Tierra, un verdadero continente. Su territorio se extiende desde el centro de Europa hasta el extremo de Asia. Durante buena parte del siglo XX, Rusia existió dentro de un estado aún más grande que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese estado nació cuando, después de la Revolución de 1917, el imperio de los zares de Rusia se deshizo, y un número importante de países surgieron de sus cenizas. Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, pero también otros como Ucrania y Georgia y, por supuesto, la República de Rusia. Rusia se convirtió en el primer estado socialista del mundo. Estaba dirigida por los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático que, si bien inició algunas leyes progresistas e innovadoras, controlaba la sociedad con una dictadura marcada por la violencia y la imposición. Los bolcheviques querían crear una sociedad igualitaria, pero para ello suprimieron las libertades ciudadanas y los derechos civiles. Destruyeron así la primera democracia parlamentaria que se había creado en Rusia. Cuando la Rusia bolchevique se consolidó, comenzaron a atacar a los países que la rodeaban. En unos pocos años, Rusia invadió y recuperó muchos de los territorios que había perdido y los incorporó a la Unión Soviética. Uno de ellos fue Ucrania, un territorio muy amplio del que una parte quedó en manos de Polonia. En la Edad Media había existido un primer estado ucraniano, la Rus de Kiev, que también se considera el inicio de Rusia. Cuando, en el siglo XVIII, Rusia se convirtió en un imperio, casi toda Ucrania quedó en sus manos. La cultura y el idioma ucraniano fueron menospreciados y perseguidos durante muchos años. A la lengua ucraniana se la consideraba mero dialecto de la rusa, la cultura propia se veía como campesina, pobre, poco sofisticada. Las élites culturales ucranianas lucharon por una autonomía en el imperio y, cuando este se hundió tras la revolución, intentaron crear un estado independiente. La reconquista del país por los bolcheviques tuvo primero una cara amable. Se permitió el florecimiento de la cultura y la lengua. Pero luego la política se hizo muy restrictiva. Las políticas de los bolcheviques llevaron al país a una gran hambruna, llamada Holodomor, en la que murieron millones de ucranianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron la Unión Soviética, y provocaron una enorme destrucción en Ucrania, asesinando a millones de personas. Ucrania fue uno de los escenarios del Holocausto. Una parte de los ucranianos colaboró con los nazis para lograr su independencia, cometiendo muchos crímenes. Otra parte luchó contra los invasores nazis, y consiguió expulsarlos del país, junto con el ejército de la Unión Soviética. Con el tiempo, Ucrania dentro de la URSS se recuperó y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Tenía una gran industria y era considerada como el granero del país. Producía una gran cantidad de trigo y pan. Cuando en 1991, tras muchas tensiones, la URSS se disolvió, los países que la componían se hicieron independientes. Ucrania también votó, en un referéndum masivo, a favor de su consolidación como Estado propio. Ucrania es un país muy grande, donde casi la mitad de la población tiene como lengua materna el ruso y se sienten vinculados a Rusia. Había mucha indecisión acerca del camino que tenía que tomar Ucrania. Ir hacia la Unión Europea y occidentalizarse o mantenerse bajo la influencia de Rusia. Muchos ucranianos pensaban que era posible tener ambas cosas. Aprovechando una crisis política en Ucrania en 2014, con manifestaciones y violencia callejera, Vladimir Putin ordenó a sus tropas invadir de forma anónima, sin uniforme, la península de Crimea, que formaba parte de Ucrania. También impulsó levantamientos en dos provincias fronterizas con Rusia, Donetsk y Lugansk, que convirtieron esa parte del país en una zona de guerra durante muchos años. Los intentos de acuerdo en la ciudad bielorrusa de Minsk no sirvieron de mucho.
Durante años la tensión entre los dos países fue creciendo. Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal, y de apoyarse en la ultraderecha. Hay que recordar que, paradójicamente, es Putin quien se ha convertido en un modelo para la ultraderecha en Europa y el mundo. Con el tiempo, Rusia incrementó la presión y llevó a sus ejércitos a la frontera con Ucrania. Hasta que el 24 de febrero de 2022 decidió lanzar sus tropas desde diversos puntos de la frontera, bombardeando ciudades, aeropuertos y vías de comunicación. Para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio muy ligado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos. Pero los rusos también consideran a Ucrania un hermano menor. No aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos y decidir lo que quieren. Vladimir Putin y parte de los políticos rusos están acostumbrados a la idea de ser un imperio. Para ellos, representa una humillación que Ucrania siga su propio camino en la política internacional. La guerra en Ucrania es la primera triple guerra en la historia europea. Una guerra civil, entre el gobierno de Ucrania con una parte de su población de la región de Donbass. Una guerra entre Rusia y Ucrania. Y una proxy war. Los países occidentales apoyan a Ucrania militar, política y económicamente, comparten la información de sus centros de inteligencia, mientras Rusia, desde 2014, lo ha estado haciendo con la población prorrusa en Crimea y en la región de Donbass. La lección más obvia de la guerra provocada por la invasión de Ucrania es que pudo evitarse. La invasión rusa fue consecuencia del fracaso de Rusia a la hora de influir en Ucrania, ambición del Kremlin desde la desintegración de la Unión Soviética, y del fracaso de Ucrania y de sus aliados al tratar de disuadir al Kremlin. También ha fallado el uso de los sistemas de gestión de crisis para evitar un conflicto militar. La lección más importante de este conflicto es que, si Rusia ganara y consiguiera cambiar las fronteras por la fuerza, nos obligaría a definir otros principios, en los que basar el orden internacional, para un mundo más cómodo para las autocracias y los enemigos de la democracia liberal. La incapacidad de Rusia para resolver rápidamente los problemas de la operación militar especial ha reducido drásticamente las estimaciones del poder militar ruso en muchos países occidentales. Rusia ha sido humillada, pero no derrotada. Ha sido debilitada económicamente, pero no lo suficiente como para retirarse de la contienda. Las esperanzas de que el aislamiento de Rusia produjera un cambio de régimen y la desaparición de Putin no se han cumplido por varias razones. El Kremlin ejerce un férreo control de la población. Solo un 18% de la población rusa sufre graves problemas por las sanciones económicas. Y la gran mayoría de los rusos percibe la guerra como un conflicto entre Occidente y Rusia, por lo que la aprobación de la gestión de Vladimir Putin sigue siendo alta. La guerra de Ucrania demuestra que Occidente ya no va a tolerar las ambiciones imperialistas rusas. Sin embargo, el sur global o tercer mundo contempla esta guerra como un asunto europeo y no como una violación del orden internacional del que forman parte. La irreversible ruptura entre Occidente y Rusia le empuja a estrechar los lazos con China y la India, países con los que no mantendrá una relación estratégica similar a la que tuvo con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, pero intentará reconstruir una estabilidad estratégica y continuar siendo un actor internacional. Al comienzo de la guerra y debido a una sobrevaloración de las capacidades militares y estratégicas rusas, se dudaba de la idoneidad de Volodymyr Zelensky para liderar una defensa eficiente de Ucrania, así como de las posibilidades que tenían los ucranianos de defenderse de un enemigo superior en número y armamento. Sin embargo, la extraordinaria voluntad ucraniana de victoria, unida a la decisiva ayuda económica y militar del Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos, ha sido fundamental para frustrar los objetivos de la llamada Operación Militar Especial, derrocamiento del gobierno de Volodymyr Zelensky, conquista del país, imposición de un gobierno títere afín a Moscú, y colapso del acercamiento ucraniano a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica. Es un terremoto geopolítico para Alemania y la Unión Europea, que indica que el centro del poder y la estabilidad en Europa no se basará en el desequilibrio entre Rusia y Alemania, como los fue durante el siglo XX, sino en el creciente poder de los países bálticos y Polonia respaldados por Estados Unidos y el Reino Unido.
Las relaciones ruso-alemanas, que se basaron en la reconciliación entre Rusia y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial y en el papel que desempeñó la Unión Soviética en la reunificación de Alemania después de la Guerra Fría, están rotas y difícilmente volverán a ser como entonces. Alemania debe reinventarse y adaptarse, ya que el modelo alemán ha tocado a su fin. Se acabó la compra de energía rusa barata para su industria de exportación, con bajo nivel de gasto militar, a consecuencia de las limitaciones impuestas por su pasado nazi. Por mucho que la ruptura entre Rusia y Alemania implique una mayor independencia de la Unión Europea, respecto de Moscú, la pérdida de fuerza del motor económico de la Unión Europea, no traerá nada bueno a los europeos. No habrá una victoria definitiva de ningún actor en la contienda. Muchos analistas consideran que, toda vez que ninguna parte está dispuesta a hacer concesiones territoriales, el final de la guerra en Ucrania será una división del país al estilo de las dos Coreas. Millennium Televisión, tras la noticia y la reflexión. Comparte el mensaje y suscríbete.